desde el ojo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿cómo están de nuevo? Mi nombre es Ulises, ya lo saben, y además este de aquí es mi correo. Siéntanse libres de contactarme cuando ustedes quieran. Y también les agradezco bastante porque me han contactado también por Telegram. Entonces, bueno, ya saben que por correo, por Telegram me pueden contactar. Esta va a ser en principio una sesión conjunta para Biomate 1 y para Biomate 2, porque de lo que vamos a hablar aquí les conviene a ambos grupos, ¿vale? En particular, voy a cerrar esta barra aquí, no sé por qué está abierta. Vamos a hablar hoy, vamos a hacer un breve repaso sobre sistemas dinámicos, ¿vale? Entonces, vamos a pensar que nuestro objeto de estudio en los sistemas dinámicos o en el estudio de sistemas dinámicos van a ser cosas que cambian en el tiempo, ¿vale? El estudio de los sistemas dinámicos surgió primero estudiando sistemas reales y luego se empezaron a incorporar matemáticas un poco más profundas, por llamarlo de alguna manera, tratando de entender los problemas más difíciles, ¿no? Uno de esos, y yo creo que de los más famosos, entendiéndolo, es caos, ¿no? Pero hay que entender que los primeros sistemas que Lorentz propone, los propone tratando de hacer sistemas para poder hacer predicciones del tiempo. Entonces, realmente, para los sistemas dinámicos, siempre estuvo ahí detrás el sistema que estábamos tratando de estudiar, ¿no? En el caso de Lorentz fue el clima, y para biología matemática lo que nos compete son sistemas biológicos en un principio, y les voy a platicar por qué en un principio. Entonces, bueno, cuando hablamos de sistemas dinámicos tenemos de dos sopas, ¿vale? La primera son sistemas discretos y la segunda sopa son continuos, ¿vale? Entonces, voy a empezar a elaborar cada uno de estos. En el caso de los sistemas dinámicos discretos, nosotros tenemos varios ejemplos. Uno de los primeros ejemplos que voy a tocar son los sistemas de ecuaciones en diferencias. ¿Vale? Ahora, los sistemas de ecuaciones en diferencias básicamente nos ayudan a postular que nosotros tenemos un vector de estados, xt, y nosotros a este vector de estados le vamos a aplicar una función. Esta función es una función regularmente vectorial, y bueno, si lo pensamos en una dimensión es una función que está sobre los reales, ¿no? Que va de R en R. Y básicamente lo que hacemos con esto es coleccionar o hacer una sección o una secuencia de puntos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros obtenemos para esto es bajo un espectro discreto, podríamos llamarlo de alguna manera. Después vamos a estudiar esto mucho más formal, ¿no? Ahorita es platicar un poco de esto nada más. Vamos a tener que para cada uno de estos periodos vamos a pensar un T0. Esto nos arroja un X0, lo voy a poner aquí, que es realmente un punto evaluado en el espacio. Estoy pensando en un ejemplo unidimensional. Y bueno, podemos pensar en el segundo punto, pero lo interesante es que el segundo punto va a estar en función del punto anterior. Entonces, la dinámica de este sistema va a estar condicionado por el sistema en sus estados anteriores. Ojo, que yo escriba este sistema así no indica que no podamos tener sistemas de esta manera, en donde el siguiente estado va a ser una función del estado actual, del xt, xt menos 2. Entonces a lo mejor estamos dependiendo de dos estados anteriores, o puede ser menos 1, en donde nosotros estamos con el estado anterior y dos estados anteriores, ¿vale? Nosotros vamos a pensar en el sistema como xt, el estado actual. Y obviamente, bueno, a esto tenemos asociado un vector también de parámetros que van a depender y que van a estar jugando aquí dentro, ¿no? Dentro de estos sistemas yo creo que podemos caracterizar dos sencillos y que van a ser bien interesantes conforme empecemos a avanzar. Uno de esos va a ser el sistema de autómatas celulares
Los autómatas celulares también los podemos ver como una función de este tipo. Básicamente vamos a verlos como una región en dos dimensiones. Estos son los ejemplos clave, pero obviamente hacia el futuro vamos a ver que esto puede estar en tres dimensiones, en cuatro, en cinco. No tenemos una limitante. Pero lo que sí vamos a tener son cambios discretos, ¿vale? Vamos a tener este comportamiento discreto. Regularmente lo vemos en el tiempo, pero bueno, esto no solamente puede estar en el tiempo, puede estar también en el espacio. Entonces, o bueno, en alguna otra variable independiente que nosotros tomemos. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a ver con esto es que tenemos algún comportamiento en donde alguna de estas células, alguna de estas regiones, está prendida o está apagada. Después vamos a ver que hay multiestados. Y después de un tiempo t, siguiendo alguna dinámica, que después hablaremos también de estas dinámicas, el sistema evoluciona, ¿vale? Y bueno, hay una serie de reglas que se pueden expresar como una función y básicamente es una función de este tipo. ¿Listo? Ahora, además de esto, también hay otra clase de sistemas que son básicamente equivalentes a los autómatas celulares de alguna manera. Todos estos sistemas en el fondo son lo mismo, ¿vale? Ah, sí, una cosa importante. Podemos pensar en que evaluamos aquí en los autómatas celulares una matriz, pero a veces es mucho más sencillo ver esto en lugar de como una matriz, como un vector, ¿vale? Esta es una técnica también usadísima en Machine Learning, en donde las imágenes simplemente las vectorizamos y es bien sencillo trabajar con multiplicaciones de vectores y matrices, sobre todo cuando estas funciones son lineales, ¿vale? Porque puedes expresarlas siempre como una multiplicación de vector matriz, ¿no? Bueno, vayamos a esta parte ahora, en donde iba a hablar de cadenas de Markov. Entonces, las cadenas de Markov, básicamente, ya vieron algunos modelos como los modelos de comportas, por ejemplo, para modelizar canales iónicos, pero básicamente las cadenas de Markov son sistemas discretos, pero no son deterministas. Es decir, hay una función de probabilidad, bueno, una distribución de probabilidad asociada a los eventos. Entonces, es muy sencillo ver como diagramas de el evento 1 o el evento A, y entonces a esta transición, porque estamos transicionando de un estado A, estos son los estados, tenemos dos estados A y B, entonces hablamos de la probabilidad de transición de A a B, hablamos de la probabilidad de transición de B a A, y hablamos de la probabilidad de transición de A o de A en A. Entonces, este es solo un diagrama, puede haber muchos más estados, pero básicamente lo que vemos con las cadenas de Markov son la probabilidad de transiciones entre estados y los estados están definidos en algún espacio, ¿vale? ¿Por qué es similar a un sistema dinámico discreto? Porque nosotros lo que queremos encontrar son los atractores o queremos encontrar la dinámica del sistema. Si expresamos estos dos estados A y B como un vector, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los estoy nominando aquí como etiquetas, no es que el A vaya a estar en la primera entrada, sino quiero decir aquí que la primera entrada va a corresponder con A y B. Entonces, cuando analicemos el sistema, por ejemplo, analizar el sistema en el tiempo t va a equivaler a decir que esto está en alguno de los estados 0, 1, 1, 0, ¿no? Y entonces esto lo podemos traducir como A y B. Entonces podemos analizar una secuencia de estas sucesiones y ver qué está pasando. A lo que iba con todo esto es que nosotros queremos estudiar este sistema y este sistema tiene asociado una matriz de probabilidad de transición. La matriz de transición, así se llama de hecho. Y podemos interpretar o podemos modelizar el comportamiento de este sistema como asumiendo P nuestro vector de estados, como P por una matriz Q, ¿vale? Y entonces recordemos que P y P están en el tiempo y básicamente modelizamos esto. Si tomamos el límite de t cuando tiende a infinito,
Esto básicamente es hacer esta multiplicación muchísimas veces. Vamos a llegar a que PT por Q. Bueno, aquí voy a hacer una limpieza rápida de esto, porque esta nomenclatura parece continua, pero son cambios discretos. Entonces voy a cambiar esto por subíndices porque quiero mostrarles algo. Entonces inicialmente decíamos que la transición al siguiente estado, voy a ponerle una T abajo aquí y voy a ponerle un más 1 aquí. Y esto lo voy a poner P de T y Q. Entonces esto representa el sistema en el tiempo T. Esto representa el sistema en el tiempo T1 y recordemos que Q es la matriz de probabilidad de transición, ¿no? Esto nos va a ir dando una distribución. Hay que pensar que este vector, si tuviera muchas entradas, obviamente esto lo podemos ver con un vector, entonces es como una distribución que va evolucionando, ¿vale? Cada que lo multiplicamos va cambiando. Entonces, regresando a esto, si yo multiplico esto y quiero obtener, por ejemplo, el PT2, me voy a dar cuenta que esto es Q por P de T más 1, que esto realmente es Q por P de T por Q. Aquí, por ejemplo, hay un problema de las matrices. Vamos a pensar que siempre son multiplicaciones por la derecha. Entonces me voy a permitir hacer este switch. Pero bueno, todo depende de si hacemos la multiplicación por la derecha o por la izquierda. La realidad es que esto siempre va a converger. Voy a hacer este cambio aquí simplemente porque yo tuve un error aquí de notación. Entonces esto es PT por Q cuadrada. ¿Vale? Entonces podemos ir repitiendo esto de manera continua hasta que nos demos cuenta que cualquier PT la podemos expresar como un QT. Casi. Hay unas excepciones, luego les contaré cuáles son. La matriz QT por el vector PT, ¿vale? Voy a volver a cambiarlo aquí, tuve un error. Listo, PT. Bueno, si lo vemos de un lado o del otro, esto corresponde a si vemos este vector como un renglón o como una columna, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, para cualquier momento vamos a poder describir, en algunos casos, esta distribución de probabilidad al tiempo t como la distribución de probabilidad en el tiempo t0 por qt, al momento que nosotros lo queramos ver. Si nosotros realizamos esta operación múltiples veces y ahora sí tomamos el límite de t cuando tiende a infinito, entonces lo que vamos a ver es que p de t comienza a convergir a un valor. A esto le vamos a llamar p infinito y esta es la distribución de probabilidad de estado estable. Esto quiere decir que nosotros empezamos a iterar mucho el sistema y después de iterarlo muchísimo vamos a ver que vamos a llegar a una distribución que prácticamente no va a cambiar en el tiempo, y digo prácticamente porque esto se hace con computadoras y entonces vamos a ver cuando cambie menos el sistema, ¿no? Cuando ya cambie en el rango de una epsilon que nosotros decidamos que sea lo suficientemente grande para que no influyan los errores de cómputo, las fluctuaciones de cómputo computacional, ahí vamos a decir que ya convergió, ¿no? Básicamente nosotros en la realidad no hacemos esta operación de t cuando tiende a infinito, ponemos un número gigante, así como realiza esta operación 70,000 veces y entonces hay test de convergencia y realizamos un test de convergencia y entonces vamos a ver que a lo mejor eventualmente nosotros empezamos con una distribución como esta y entonces conforme la vamos multiplicando a lo mejor a la mitad de la operación termina pareciéndose algo así. Y bueno, ya cuando terminamos de multiplicar todo nos damos cuenta que tiene tres modos, ¿no? Así la distribución de la distribución de estado estable. Y entonces lo que esto o como lo podremos traducir después, vamos a ir viendo esto, es que estos son esto aquí es P.
estos son los estados. Recordemos que esto de aquí representa los estados. Estos son los estados más probables en aparecer y también hay que recordar que el estado es discreto, no es continuo, ¿vale? Pero bueno, no importa. Eh, Estos van a ser los estados más probables conforme me vaya a infinito. Regularmente nos interesa cuando estos sistemas tienen a lo mejor uno más probable que otro, porque eso nos está hablando de que ya hay un estado al que vamos a convergir en el tiempo. Eh, Hay ejemplos muy divertidos con esto que después los vamos a analizar, sobre todo yo voy a estar explicando esos, que son, por ejemplo, las transiciones. Si vemos a los genes como encendidos y apagados y creamos un sistema basado en reglas lógicas o en funciones booleanas se llaman, de unos y ceros también, que hacen que el sistema sea unos y ceros, y analizamos una red genética, vamos a ver después qué es eso, pero básicamente nosotros suponemos que estos aquí ya no son estados, son representaciones de genes, ¿vale? Vamos a pensar que eso es como un grafo, pero no es un grafo de verdad, sino es solamente para visualizarlo. Tienen interacciones de inhibición y tienen interacciones de activación. Entonces, en estas interacciones de inhibición y de activación, eh, vamos a poder crear una serie de reglas lógicas y como tenemos tres estados importantes, bueno, esto lo podemos representar como un vector de tres entradas, vamos a ir multiplicando cosas y vamos a ver cómo convergen a cierta distribución para ver las transiciones entre estados y eso nos va a hablar de cuál es el estado más estable. En particular vamos a hacer un análisis a un sistema genético epitelio-mesenquimal, bueno, de transición epitelio-mesenquimal, epitel, epitelio, lo voy a revisar esto en español, mesenquimal, que básicamente es como células de tejido blando pasan a ser células mesenquimales y las células mesenquimales son precursoras de sarcomas, que son tumores. También puede formar carcinomas a veces. Entonces, bueno, vamos a analizar eso también conforme vaya avanzando el semestre, ¿no? Y bueno, regresando a todo esto de los sistemas dinámicos, tenemos también de este lado, voy a dejar ahorita tantito los sistemas discretos, aunque hay un sistema discreto más que me gustaría analizar, y también es un sistema discreto no determinista, y estos son los agentes, ¿vale? El modelado basado en agentes en MBA. Y es que básicamente en este tipo de modelos nosotros pensamos que tenemos un agente y a este agente le damos una serie de reglas para que interactúe con otros agentes, ¿vale? Y entonces en esa serie de reglas no solamente interactúa con estos agentes, sino también interactúa con el ambiente, ¿vale? Eso se supone que es un árbol. Entonces, y aquí son diálogos de personas hablando, porque son dos agentes comunicándose. Y entonces dejamos que evolucionen. Vamos a ver muchos de estos ejemplos, por ejemplo, en NetLogo. Ejemplos, por ejemplo. Y bueno, ese es un tipo de sistema discreto que quiero que después abordemos. Porque es muy controversial. Sobre todo es muy controversial porque depende muchísimo del modelado computacional. Y a las personas matemáticas, a las personas que hacen matemáticas puras no les encanta esto, ¿no? Pero bueno, después vamos a hablar de eso, es muy interesante también. Y bueno, quiero que toquemos ahora el caso de los modelos continuos. Y es que en los modelos continuos, ahí sí tenemos de dos sopas, ¿vale? Tenemos EDO, que son ecuaciones diferenciales ordinarias, o tenemos EDPs, que son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces voy a empezar rápido con EDO, pero realmente es lo que más vamos a ver, aunque no es cierto. Vamos a ver también EDPs. Pero vamos a empezar estudiando EDOs, ¿vale? Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Bueno, en las EDOs nosotros vamos a pensar que nosotros... No vamos a pensar, vamos a asumir que tenemos una función que depende de un único parámetro independiente, ¿vale? Variable independiente, perdón. Ojo, esto puede tener asociado un vector de parámetros, ¿vale? Pero realmente vamos a concebir que
esta función tiene un parámetro independiente y las cosas se pueden poner bien difíciles. Porque este parámetro independiente puede afectar no solamente a la función de manera directa. Manera directa es refiriéndome a que esto depende, sino que a lo mejor esta función depende de una función también que es función de ese parámetro. Entonces, esto se pone muy, muy interesante. Vamos a analizarlo después. Por ejemplo, vamos a ver osciladores armónicos atenuados y además los vamos a ver porque es un ejemplo bien interesante para abordar cierto tipo de sistemas que tienen arrastre. Y después biológicamente vamos a ver por qué el arrastre va a ser importante o por qué especies interactuando pueden oscilar, y si agregamos un parámetro ahí con los modelos tipo Lotka-Volterra podemos hacer cosas muy interesantes con eso para ver control, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente nosotros tenemos una función que depende de una variable independiente. Solamente tenemos una variable independiente y esta variable usualmente se cree o la asumimos como el tiempo para los sistemas que vamos a estar estudiando, aunque bueno, también vamos a ver algunos sistemas que tienen el espacio ahí metido, o sea, cualquiera de las coordenadas puede ser, o va a evolucionar en un espacio tridimensional. Bueno, puede ser lo que quiera hacer esto, ¿no? Puede ser el tamaño de una población. Es muy interesante porque podemos modelar los recursos como una función de la población y entonces vamos a obtener una ecuación diferencial que, dependiendo de cómo crezca la población o el tamaño de la población, nos puede hablar de cuál es el futuro de esos recursos conforme evoluciona la población, el tamaño de la población. No en el tiempo, sino simplemente qué pasaría si hoy tenemos X cantidad de recursos y entonces tenemos esta población, o esta población, o esta población, ¿no? Sino, ¿y cuál sería el futuro de eso? Eso va a ser muy, muy interesante también, y bueno, es un proyecto muy interesante. Básicamente esto siempre lo vamos a describir como un vector que cambia en el tiempo, y a esto se le asocia una función que es la función derivada, o la función campo vectorial, a mí me gusta decir la función derivada, y esto modela la evolución de nuestra variable en el tiempo. Es muy importante recalcar que aquí estamos pensando que los sistemas son continuos, mientras que acá teníamos cambios discretos, teníamos brincos. Acá nosotros para esta función, que es una de las condiciones de hecho para que pueda existir el teorema de existencia y unicidad, que es un teorema muy especial en ecuaciones diferenciales y súper importante, nos pide que esta función sea diferenciable y continua. La versión débil nos pide que sea diferenciable y continua en un cuadrado, en una zona AB. Se me olvidó cómo se llama, ya saben, ¿no? En un segmento, en un intervalo abierto. Pero esto lo podemos extender a todos los reales. Y bueno, esto también puede aplicar para complejos, porque no solamente las funciones van a vivir dentro de los reales, hay funciones que viven sobre los complejos, y sobre todo, por ejemplo, empezar a analizar espacios de medios excitables como las pupilas, se empiezan a hacer en espacios complejos. Es muy interesante la realidad y se hacen a través de funciones de Laplace y de Fourier. Bueno, sí, de Laplace y de Fourier. Bueno, entonces el chiste de todo esto es que esta es una función continua. Y quiero que se graben esto, mientras que los discretos son discretos, suceden en brincos, los continuos son bien continuos. Y eso va a ser bien importante porque eso va a determinar la naturaleza del modelo con el que estamos trabajando. Voy a cerrar hablando un poco de eso. Entonces, tengo una nota para no desviarme. Esto de aquí va a ser muy importante también porque esta función va esencialmente de Rn en Rn. Y esto de lo que ya nos está hablando es de un campo vectorial. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener un vector
Y ese vector, cuando nosotros lo evaluemos, a este vector se le va a asignar su vector correspondiente con la función aplicada. Entonces esto de aquí es el R normalito y esto de aquí sería el Rn, pero con la función aplicada, ¿no? Con estos cambios en el espacio. Si se acuerdan de algunas clases, a lo mejor de geometría, recuerdan que hay funciones que alteran el espacio, ¿no? Y que lo mueven. Entonces, eso va a ser bien importante para entender las ecuaciones diferenciales y los sistemas dinámicos continuos. Y en particular es muy importante porque vamos a estar estudiando mucho estos espacios. Las soluciones de las ecuaciones a veces no nos dicen mucho. Si nosotros pensamos en una ecuación súper sencilla como la ecuación del oscilador armónico, nos vamos a dar cuenta que, bueno, no de un oscilador armónico. El oscilador armónico sí se puede resolver. Pero si pensamos, por ejemplo, en un péndulo, el péndulo tiene una solución exacta en términos de funciones que conocemos o funciones naturales, por llamarlas de alguna manera, que son senos, cosenos o exponenciales. Que, bueno, es una solución exacta, pero requiere unas condiciones que son de ángulos pequeños, ¿no? Vamos a abordar esto, no se preocupen, después voy a hacer este ejemplo completo. Entonces, cuando nosotros extendemos esto a todo el péndulo, realmente nos damos cuenta que es un sistema que es altamente no lineal e incluso haciendo aproximaciones o linearizaciones en el espacio, perdemos la riqueza de todo el modelo. Cuando linearizamos alrededor de puntos de equilibrio, vamos a perder mucha de la riqueza de los sistemas no lineales. Y entonces, tener una herramienta para lidiar con estos sistemas es súper importante. Y es más importante entender al sistema y entender sus comportamientos, donde la clave es esta función de aquí, que ver el comportamiento de sus soluciones. Porque estudiando esa función vamos a poder entender el comportamiento de las soluciones y vamos a poder analizar todo el comportamiento del sistema para muchas condiciones iniciales sin necesidad de tener una solución. Las soluciones son importantes, pero realmente no son tan importantes. Por ejemplo, el péndulo armónico, no sé por qué estoy pensando en el oscilador armónico. El péndulo tiene una solución exacta en términos de funciones especiales. Pero eso no nos dice nada del sistema. En cambio, estudiar esa función vamos a ver cómo si nos dice muchísimas cosas. Esto. Entonces, ahorita me quiero desviar un poquito de ecuaciones diferenciales ordinarias. Voy a hablar de ellas un poquito más al final. Me gustaría cerrar esta sesión. Y voy a traer a las CDPs a jugar. Al juego, ¿no? Al campo. Entonces, si ya tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿para qué necesitamos las ecuaciones diferenciales parciales? Bueno, aquí es en donde las cosas se ponen muy interesantes. Y es que las ecuaciones diferenciales parciales nos permiten estudiar el comportamiento de funciones o de sistemas que tienen dos variables independientes. Podemos pensar que es el tiempo y el espacio. Entonces, las C2 nos sirven muy bien para poder modelizar cuando tenemos una sola variable independiente. Cuando tenemos dos, entramos en el terreno de las ecuaciones diferenciales parciales. Y aunque me gustaría a veces sentir que es una extensión de las ecuaciones diferenciales ordinarias, las CDPs tienen su propio mundo. Y es algo bien interesante desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista dinámico y sobre todo de modelos, también es muy interesante. Entonces, creo que el ejemplo clásico para empezar a ver las CDPs es la transmisión de información, si lo podemos ver de alguna manera. Y es que, por ejemplo, de los primeros ejercicios que uno hace o puede hacer, es pensar que tenemos una barra caliente, a la que una barra de metal, y aquí tenemos una fuente de calor, ¿vale? Aquí se nota que soy físico.
Y entonces esta en un principio está en una temperatura ambiente, ¿vale? Siempre hablamos de temperaturas ambiente en física. Entonces, vamos a ponerle que esto es como temperatura ambiente Ciudad de México, 26 grados, ¿no? Y esta fuente le transmite, es una fuente infinita. Para ponerle una temperatura, esto no funciona así, pero bueno, para ponerle una temperatura, vamos a pensar que esto está, y hacerle un ejemplo real, vamos a asumir que esto está a una temperatura de 300 grados, ¿vale? No nos importa el material que es la barra porque sé que cuando lo peguemos no se va a derretir. Y básicamente sabemos, porque lo hemos vivido, que esto se va a ir calentando, ¿vale? Y eventualmente se va a calentar hasta esta punta y además se calienta en esa dirección. Cuando lo pegamos no empieza a calentarse aquí en medio, ¿no? Sino empieza a calentarse desde la fuente hacia el lugar más alejado. Entonces, esto da lugar y da pie para que creemos el primer sistema de ecuaciones diferenciales parciales, que es el de la ecuación de calor. ¿Por qué? Porque, por un lado, lo que nosotros vamos a estar viendo es un sistema. Piensen que tenemos muchas fotos de esta barra, ¿vale? Esta fuente no nos importa porque vamos a pensar que tiene energía infinita y entonces su temperatura nunca varía en el tiempo. Pero a lo mejor vamos a tener una barra y la temperatura va a estar aquí, hasta aquí. Y además aquí va a estar mucho más caliente, de hecho lo voy a poner como rojo intenso, que aquí, ¿vale? Y aquí apenitas y va a empezar a subir la temperatura. Y entonces vamos a tener una foto tiempo después, en donde todo esto está muy caliente. Y aquí empieza a estar más o menos tibio y aquí apenas está subiendo un poquito la temperatura, ¿no? El calor, bueno, la temperatura va a subir de manera suave, ¿vale? Y además continua para nuestros ojos. Y entonces, esa suavidad es muy importante porque nos dice que podemos utilizar funciones continuas. Acuérdense que usamos sistemas dinámicos continuos cuando el sistema nos lo permite. Aquí pongo una pregunta. Si tenemos una población de conejos y de lobos que son contables, ¿no? Que tenemos uno, dos, tres, tenemos 20 conejos, 10 conejos y 5 lobos. ¿Tiene sentido usar ecuaciones diferenciales parciales? ¿O ecuaciones diferenciales en general? ¿O sistemas continuos? Voy a hablar de esto al final. Para cerrar, entonces, esto va evolucionando y además evoluciona no solamente espacialmente, porque nosotros podemos crear una función. Ahora vamos a dejar de lado la barra y vamos a pensar esto en términos de funciones, en donde la función lo que va a hacer es que este es el espacio, la coordenada x, así que está la coordenada x, ¿vale? Y aquí está la temperatura. Entonces vamos a pensar que hay una función que es o sea, la temperatura es una función del espacio, ¿no? Entonces, si esto pasa y tomamos la foto, vamos a tener que a lo mejor tenemos una curva así. De hecho, no sería como esta porque la barra está pegada para allá. Tenemos una curva en donde a lo mejor la temperatura máxima que habíamos dicho que era ¿qué? 300 grados. Está aquí así. Y conforme medimos la temperatura más lejos, decae. ¿Vale? Y a lo mejor decae hasta acá está 30 grados y aquí está 300 grados. Aquí ya pensamos que la temperatura está caliente, ¿no? Que ya está avanzado el estado. Estamos, por ejemplo, acá. Pero no solamente nos sirve esto, porque esto es una fotografía en el tiempo. Nosotros necesitamos que esta función de la temperatura también pueda variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque conforme avance el tiempo, vamos a notar que en algún otro cuadro, esto también es X y esto es la temperatura, esta temperatura va a estar más acá. Es decir, aquí están otra vez los 300 grados y aquí están los 30 grados. Por acá se pega, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, esta función se va moviendo en el tiempo y también se va moviendo en el espacio. Entonces necesitamos herramientas que nos ayuden a poder hacer esto. ¿Y por qué les decía que la información? Porque podemos pensar que la temperatura percibida en un objeto, cuando nosotros medimos la temperatura, al final la temperatura es un indicador de la velocidad cinética de las moléculas que están adentro, pero bueno, cuando tú agarras una cuchara y se empieza a calentar, y tú la agarras aquí y esto está pegado a una fuente de calor, lo que esto te dice es que la información de aquí se vino para acá y además tarda en llegar esa información, ¿no? Y a lo mejor esa información tú la percibes como que te quemas. Pero realmente lo que se propagó en la cuchara fue una perturbación. Y esa perturbación fue que las moléculas empezaron a agitar, ¿no? Y hablando de perturbaciones, también es muy interesante porque esto nos dio lugar, o las CDPs nos dan lugar a poder entender las ondas, ¿vale? Entonces vamos a pensar en una cuerda. Cuando nosotros tenemos una cuerda, voy a poner aquí los ejes, X, y aquí voy a poner f de x como la altura de la cuerda, ¿no? Entonces aquí vamos a pensar que aquí está el cero. Entonces tenemos una cuerda aquí. Cuando nosotros le damos un latigazo, esa perturbación se mueve, ¿vale? Entonces vamos a pensar que le damos un latigazo hacia allá, así. Entonces lo que vamos a ver nosotros en el tiempo, después de que lo perturbamos al medio, fíjense que aquí ya vamos a hablar de medio y vamos a hablar de una perturbación. Es que esto cambia así. Y entonces, este latigazo que le dimos se va a empezar a propagar. Soy malísimo dibujando ondas, perdónenme. Y se empieza a propagar. Y entonces regresamos un poco al ejemplo que teníamos acá arriba, ¿no? Necesitamos algo, una herramienta para poder evolucionar en el tiempo y también empezar a evolucionar en el espacio. Entonces, esta herramienta, y además es continuo, ¿no? Porque si yo me paro aquí en medio, pues yo básicamente voy a poder ver cómo está el sistema aquí, ¿no? A lo mejor aquí se empezaba a formar la perturbación y era un poco más pequeña. Entonces vamos a poder ver este tipo de cosas. ¿Y por qué son importantes? Vamos a ver cómo estas perturbaciones se mueven entre especies. Por ejemplo, podemos crear perturbaciones entre especies. O también podemos empezar a pensarlo como una perturbación en el tiempo y en el espacio debido a una interacción química y además de un medio que es altamente excitable. Entonces vamos a ver la reacción BZ después. Y básicamente vamos a ver cómo varía en el tiempo. Esto lo estoy pintando como un espacio dos dimensional, ¿no? Entonces para allá tenemos Y y para acá tenemos X. Entonces a lo mejor aquí tenemos un anillo y vamos a ver bajo qué condiciones se forman a lo mejor más anillos, ¿no? O se deforman los anillos o qué está pasando. Entonces también eso va a ser muy interesante, ¿vale? Y para esto nos sirven más o menos las herramientas. Ahora, yo recalqué y estuve recalcando muchísimo entender la naturaleza de las herramientas. Por un lado tenemos herramientas discretas y por el otro tenemos herramientas continuas. Entonces, pues tenemos esta guerra, ¿no? De lo discreto contra lo continuo. Y la realidad es que no hay un mejor modelo que otro, no hay un enfoque en ese sentido. Los sistemas discretos no son mejores que los continuos, ni los continuos mejores que los discretos. Todo depende del fenómeno que vayamos a modelar. Recordemos que aquí no queremos forzar a las matemáticas a que encajen con las observaciones que tenemos, ¿no? Sino lo que nosotros queremos hacer es observar los fenómenos y tratar de darles un lenguaje haciendo que la dinámica surja, ¿saben? Pudiendo describir la dinámica. Entonces, en lugar de decir,
Ah, claro, eso se parece a un oscilador armónico. Nosotros decimos, ok, tenemos estas variables que se mueven en el tiempo, vamos a modelizarlas, vamos a ponerle nombre, esto lo podemos medir, esto no lo podemos medir. Son cosas que son parte del sistema, esto es, bueno, intrínseco y extrínseco. Vamos a hablar de muchas de esas cosas conforme vaya avanzando el semestre. Em, pero en particular es muy interesante porque en ambos vamos a ver que surge algo bien interesante, que es el caos, ¿vale? Y el caos algunas veces nos habla de cosas bien especiales del sistema. Después vamos a hablar también de transiciones de fase. Y las transiciones de fase también nos hablan de cosas bien curiosas del sistema. En ambos sistemas las podemos tener. Aquí voy a hacer una pequeña cota porque tenemos cambios que no son continuos en el tiempo, sino son discretos, o continuos en el espacio, sino son discretos. Entonces, son cambios súper abruptos para un sistema que es continuo. Em, pero bueno, esto. Y la cosa aquí interesante es que nosotros decidimos o elegimos una herramienta para utilizar dentro de los discretos o continuos en función del tamaño que nosotros tenemos de lo que estemos estudiando. Hace rato les hablaba de la población de lobos y conejos, ¿no? Entonces tenemos, no sé, 10 conejos y tenemos 10 lobos. Y para hacer este ejemplo, vamos a hablar de una cosa que a lo mejor no se platica tanto, no se dice tanto, pero es muy importante tomar en cuenta. 10 lobos y 10 conejos. Estos como números pertenecen a los enteros, ¿no? Están en los enteros. Y cuando queremos contar, y de hecho, bueno, incluso lo puedo reducir hacia los naturales, ¿no? Y cuando queremos contar la cantidad de conejos o de lobos que tenemos, lo vamos a hacer siempre con estos números, con números enteros, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva en la que queremos contar, realmente no podemos utilizar sistemas continuos, porque nosotros necesitamos que en nuestra gráfica de evolución en el tiempo de la población, este lo voy a poner la población de conejos, tengamos una función continua y suave en lugar de puntos, ¿vale? Cuando nosotros graficamos puntos, nosotros le ponemos una línea así, pero se la ponemos para que se vea bonita para los humanos, porque las matemáticas y la computadora no las necesitan, ¿no? Son simplemente puntos. Entonces, bueno, si nos interesan las poblaciones individuales y las interacciones de los individuos, estas interacciones individuales, vamos a necesitar utilizar sistemas discretos, ¿vale? Va a ser primordial que los usemos. Ahora, cuando tenemos una población muy grande, no vamos a estar contando uno por uno. ¿Qué significa muy grande? Muy grande. Lo que nuestro corazón nos haga sentir que es muy grande. De hecho, sí hay un número que lo vamos a hablar más adelante hablando de la estadística, ¿no? Y de por qué utilizar estadística o ecuaciones. Eh, pero bueno, regresando a esto, cuando tengamos una población muy grande, vamos a utilizar ahora sí ecuaciones diferenciales. Pero ya no vamos a estar hablando de una población de conejos. Vamos a hablar de la cantidad de biomasa. Es bien importante que tengamos esto claro, porque el modelo que utilicemos va a determinar lo que hagamos y cómo lo interpretemos. Y es que aquí hablamos de cantidad de biomasa. A lo mejor sabemos que un conejo equivale a 1.7 cantidades de biomasa. ¿Vale? Entonces,
nosotros podemos empezar a sumar biomasa y hablamos de cómo se mueve esa biomasa en el tiempo. Y pues ya están los reales, ¿no? Ya lo podemos hacer continuo. En cambio, esta de aquí no. Eso no significa que no podamos utilizar modelos continuos para hacer análisis de poblaciones. Se hace con los modelos de Lotka-Volterra y es súper útil. Pero de nuevo, todo va a depender de lo que nosotros queramos capturar o de qué interacciones nosotros queramos modelar. Y qué tamaño de las poblaciones, el tamaño de los sistemas. Entonces, por eso revisar los dos tipos de sistemas va a ser bien interesante. Hay un ejemplo bien interesante, un fenómeno, un efecto bien interesante que se llama el efecto de Half-Wolf. Y básicamente lo que esto pasa es que cuando tienes un sistema continuo y tú lo tratas de convertir de biomasa a animales, a cantidad de animales, siempre vas a llegar a que en lugar de tener 7 lobos, tienes 7.7 lobos. Ventajas y desventajas de los sistemas continuos. Este es un ejemplo bien, bien interesante, ¿no? Y también fue una crítica un poco pequeña a utilizar modelos continuos para hablar de poblaciones discretas. Pero bueno, ¿cuándo utilizar estos dos modelos? Va a depender de la dinámica. Vamos a ver muchísimos ejemplos y vamos a entender conforme vaya avanzando el tiempo. Vamos a tomar experiencia y después podremos regresar a esta discusión, ¿no? De cuándo utilizar un modelo u otro. Y básicamente lo que nos va a delimitar eso va a ser la realidad. ¿Listo? Eso va a ser todo por hoy. Fue una pequeña revisión de lo que voy a ver en estas sesiones. Que es este breve repaso a sistemas dinámicos. Recuerden, soy Ulises, este es mi correo y si están en los grupos de Telegram también me van a encontrar ahí y me pueden mandar un correo o un mensaje por Telegram cuando tengan cualquier duda. Lo que vamos a ver la próxima sesión, voy a dejar un poco de lado los sistemas discretos y voy a centrarme en ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a hacer un poco el análisis del oscilador armónico y el péndulo. Y después lo que vamos a ver van a ser circuitos. ¿Y por qué vamos a ver circuitos? Porque va a ser muy útil para las personas que están viendo el modelo de Hodgkin-Huxley en Biomate 2. Que es un modelo que si a los de Biomate les interesa, en Biomate 2 estamos viendo los de Biomate 1. En Biomate 2 estamos viendo excitabilidad y medios excitables. Y en particular vemos un modelo de la neurona, que es el modelo que proponen Hodgkin-Huxley, y además lo resuelven de una forma muy interesante, pensando las neuronas como circuitos. Los circuitos también son muy interesantes y vamos a revisitar, no lo vamos a revisitar porque no lo hemos visto, pero a lo mejor algunas personas ya lo vieron, un circuito que exhibe comportamiento caótico. Y ahí vamos a hablar un poquito de caos. Después de eso me voy a pasar a hablar un poco de ecuaciones en diferencias y vamos a ver modelos de poblaciones en ecuaciones en diferencias y un modelo que puede ser continuo o discreto, que es un modelo para describir el amor en una pareja, ¿vale? La cantidad de amor que tienen. Que básicamente es un modelo de Lotka-Volterra y es Lotka-Volterra continuo y Lotka-Volterra discreto, ¿no? Después de eso voy a hacer una revisión de ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a ver cómo surge la ecuación de onda y en particular vamos a empezar a meternos en sistemas un poquito más complicados, sistemas un poco más gradiente, más a la Turing y va a ser muy interesante y de ahí me voy a pasar a autómatas celulares porque los autómatas celulares de cierto tipo pueden ser equivalentes a ecuaciones diferenciales de cierto tipo. Y en particular vamos a ver cómo estos dos modelos pueden converger. Después voy a hablar un poco de los modelos de cadenas de Markov y vamos a hacer algunos ejemplos. Ojo, aquí en medio de todo esto voy a hacer simulaciones. Entonces voy a darles
bueno, van a tener, y voy a hacerlo en clase también, algunos modelos. Vamos a ver modelos muy sencillos de solución de ecuaciones, como es el de Euler, ¿no? Que es el modelo más sencillo que existe para ecuaciones diferenciales ordinarias, pero que es extremadamente bueno, a excepción de que nos interese un poco la exactitud, ¿no? Las personas que trabajan en bioreactores necesitan así cosas al tino. Y bueno, vamos a ver también todas las simulaciones estocásticas después. Y voy a cerrar ya hacia el futuro hablando un poquito de dinámica en sistemas booleanos con genes. Y bueno, en BI lo vamos a ver también. Vamos a ver unas pequeñas cositas ahí de modelado basado en agentes. Eso es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima sesión, que voy a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and